mí me parece que tenés dos grupos de gente, ¿no? Tenés la gente grande que está podrida, que el Estado la afanó 20 veces, que perdió los ahorros 5 o 6 veces a través de su vida y que está descreída de todo. Y tenés los chicos jóvenes que en general tienen una tendencia, porque nos pasó a todos, ¿no? De la vida en el secundario, después del principio de la vida en la universidad, que te lleva a pensar que, bueno, que hay que copar el Estado para hacer feliz a la gente. Entonces es difícil y la única forma de entrar a eso es salirte un poco de los esquemas de traje y corbata y empezar a hablar en términos simples, en términos sencillos, como digo yo siempre, que me pueda entender alguien que entiende de economía, pero también que me pueda atender el abogado, que me pueda entender el mecánico, el kiosquero, el almacenero y todos los que todos los días se levantan a pelear para sobrevivir, porque es un poco eso, ¿no? Yo igual siempre recalco que el economista que dio el puntapié inicial en esta, si se quieren sacarse la corbata uno para hablar, es de Pablo, ¿no? Que fue el primero que empezó a hablar en términos simples y después copiaron, bueno, de él lo copiaron muchos, ¿no? Entre ellos yo. Pero bueno, después Alargando una cosa, ¿te acordás? Pasó Bulat, digamos, pasaron, y después, bueno, hoy hay un montón que hablan en términos sencillos, porque bueno, y uno capta la atención por eso, porque habla de las cosas que pasan de una manera sencilla y que duele, Sí. porque en definitiva cuando das ejemplos sencillos, decís, mira, te fuiste a comprar una Coca-Cola y la mitad se la tomó el Estado, bueno, te duele, ¿no? Porque en definitiva el esfuerzo que haces para comprar eso es mucho. Así que me parece que pasa un poco por ahí y ojalá que todos hagan lo mismo, ¿no? Me parece que los tecnicismos, a veces no queda otra, pero los tecnicismos hay que tratar de dejarlos de lado, ¿viste? Sí, totalmente. Incluso, viste, tratar de, como hacés vos, tratar de bajar un gráfico, lo que decís de la Coca-Cola, ese posteo tuyo me pareció fantástico, porque realmente tratar de explicar un gráfico de una manera tan práctica, o incluso ayer viste que salió también el índice de libertad tributaria, son cosas que son más palpables también para la gente. Nosotros a veces hablamos con el margen en utilidades, la utilidad marginal y demás, y bueno, esto es llevarlo a las cosas sencillas. Bueno, Y de me hecho, parece fíjate lo también que que pasa con con la cuarentena, ¿no? Con la cuarentena pasa que un sí, montón de gente que no estaba en lo finito de lo que pasaba todos los días, empezó a dar cuenta de cosas obvias, como es que el sector privado es fundamental, ¿no? O sea, hasta la cuarentena, bueno, el Estado tenía que estar, te tenía que salvar, te tenía que dar de comer, tenía que empujar tu empresa, te tenía que subsidiar. Ahora ya empezamos a entender que, y no era tan así. Y tal me cual. parece que va a abrir la discusión, está buenísimo, ¿no? En un país que somos, bueno, más socialista que nosotros, creo que ya te tenés que ir a alguna dictadura. Tal cual, tal cual. Y lo que está buenísimo es lo que estás haciendo también de que te puedan llevar los testimonios. Eso te quería consultar acerca, porque vos estás en la radio, en la realidad, aparte de que sos columnista y demás, pero en la radio también palpás la realidad económica, ¿no? Y Sí. veo todos los testimonios. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que estás viendo en la economía diaria, en la calle? ¿Qué te reclama? Más allá de que vemos los cierres de los negocios, pero bueno, ¿qué nos podés contar acerca de todo esto? Mira, bueno, la radio es muy particular porque el público de radio es muy particular y estás muy ahí en lo que pasa en el día a día, ¿no? Entonces, un día tenés, no sé, muertos en un geriátrico por coronavirus y el tema del día es coronavirus. O sea, no necesariamente uno. De hecho, yo hay veces que voy y la economía está en un décimo plano. Pero sí lo que te puedo decir, por ejemplo, hoy sacamos gente con Eduardo Feynman, que hacemos el programa, con Guadalupe Vázquez, con Mariana Clark, con el doctor Claudio Simon y un equipo de producción excelente. Hoy sacamos gente que se estaba fundiendo, o que tuvo que cerrar el negocio por la cuarentena. Y me parece que el problema de la gente es ese, ¿no? Es decir, bueno, mira, hice 10 años de esfuerzo, 20 años de esfuerzo, con el último manguito que tenía. Me dijeron que esto duraba 15 días, después me dijeron que duraba otros 15 días y yo opté por seguir apostando. Y ya cuando esto se hizo eterno, bueno, me quitaron el ahorro que tenía, porque en definitiva pasó eso. Si vos me mentís para que yo invierta, o para que yo mantenga empleados, o para que yo mantenga lo que sea, lo que pasó es que hay mucha gente que se fundió, que no se debería haber fundido. Si le contaban la verdad, o si lo hubiesen dejado, no sé, eh, co- deshacer contratos de alquiler, deshacer contratos laborales, hubiesen sobrevivido. El problema es que acá está quedando mucha gente en el camino que ha puesto mucho esfuerzo y que no se va a poder recuperar.
Porque esto no es Estados Unidos, esto no es Europa, que vos mañana te fundiste y pasado sacás un crédito y bueno, con un poco de inventiva volvés a empezar. Acá Argentina no te da revancha. Así que la gente, o sea, tu pregunta, la gente lo que le pasa es que está desesperada, y está desesperada por eso, porque sabe que no tiene revancha. Y el que todavía cobra, el que todavía trabaja, el que todavía tiene algún ingreso que tiene la suerte de que le paguen todos los meses, tiene miedo también de perder el trabajo. Así que la verdad que hoy es desolador el panorama, y es desolador porque tampoco tenés un horizonte. A vos no te dicen, mira, esto se termina o esto en principio creemos que se va a terminar en tal fecha. Esto se iba a terminar el pico, era en abril, después en mayo, ahora en junio y ahora parece que es en julio, agosto y ahora parece que hay ministros que compran la cuarentena hasta el 15 de septiembre. Bueno, si el que pretenda que bajo esas condiciones va a haber alguien que va a sobrevivir, no sé en qué en realidad vive realmente. Así que no, el panorama es bastante desolador, bastante desolador. Sí, me comentaban allá en Buenos Aires. Nosotros acá en Rosario, viste, más o menos ya se arrancó todo, es diferente, quedaron algunos Claro. sectores de entretenimientos, cines y demás, boliches, pero que quedaron, pero Rosario está Claro, lo que bastante, pasa que vos, el problema que tenés, y vos lo sabés mejor que yo, digamos, la riqueza del país se genera en el AMBA. Vos, prácticamente la mitad de la riqueza del país está metida acá. Entonces, la total, discusión es muy fuerte. La discusión no es solo que el runner que sale, que es un concheto, que sale a pasear un rato a la tarde a correr. No, la discusión es que acá se genera el 50% de la pobreza. O sea que vos parás esto y paraste la mitad del país. tal Entonces, cual. por ejemplo, Rosario, vos me decís, bueno, arrancó Rosario. En algún momento, si esto sigue frenado en AMBA, les va a pegar, Tal por más que cual, tengan todo abierto. to- Porque es totalmente, así. total. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es el que no hay un día después. No solo que no tenemos claro bien por qué nos tienen encerrados, de hecho creo que esta última conferencia de prensa fue, te diría, muy a mi pesar, la más clara, ¿no? Dijeron, bueno, mira, a esto hay que darle un martillazo, nos tenemos que encerrar, tenemos que desocupar camas, ok. Ahora, ¿no es lo que venís haciendo hace 3 meses? Vos no me tenías que asegurar que ibas a preparar el sistema de salud y todos los protocolos como para que yo a esta altura esté libre y disponiendo de mi libertad. Hay cosas o que no nos cuentan o evidentemente fueron muy negligentes y fueron muy, no sé, sí, muy negligentes o muy absurdos al tomar las decisiones. Que otra conclusión no tengo. ¿Vos qué crees, Manuel? ¿Se tomó? Porque yo entiendo hasta la parte en que, bueno, hay que aplanar la curva. Ahora, como decís vos, si vamos a vivir aplanando la curva, se nos va a ir la vida aplanando la curva, ¿no? Pero, Pero a aparte, ver, pienso, el otro día un médico me dijo algo que me dejó helado. Me dijo, ¿alguien está sí, evaluando que las vacunas no funcionen? O sea, que lo que se está haciendo en materia de investigación para obtener la vacuna, que no funcionen, claro, y ahí me dejó pensando, porque digo, está bien, todos confiamos en que hay mucho dinero en juego, lo van a lograr. Ahora, y si no lo logran, ¿qué estamos así sí, eternamente, nos digamos? quedamos adentro para toda la vida. Para toda la vida. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer nos vamos a tener muriendo de hambre. Entonces, bueno, no está claro qué es lo que pretenden hacer. Que en los demás países, con mayor o menor éxito, porque hay países que tuvieron éxito y hay países que no tuvieron éxito, pero todos Sí, delinearon un camino y lo siguieron. Después te puede gustar o no, estamos de acuerdo. Pero acá no tenemos, está claro que no tenemos camino. No tenemos camino en lo sanitario, imagínate en lo económico, ¿no? O sea, muchísimo menos. claro. A mí me parece interesante lo que estás planteando a nivel de que no hay previsibilidad. Ahí es donde se rompe cualquier esquema financiero, económico y demás. Cuando no tenés Sí, previsibilidad, a ver, previsibilidad vos no tenés hace cero, 70 años en 80 este años. país. O sea que uno está acostumbrado a vivir en la imprevisibilidad total. Ahora, pero Tal cual. dentro de esa imprevisibilidad total, vos sabías que todas las mañanas te levantabas, abrías el negocio, le tirabas un cheque a 120 días a tu proveedor, después un cheque que te daba tu cliente le ibas a descontar una cueva y en esa locura impensada en otros países del mundo sobrevivías. Ahora, el tema es que ahora ni eso, ahora te encerraron. Entonces, ¿cómo me vas a convencer a mí en este contexto que piense, no que lo haga, que Sí. piense en comprar una máquina para el año que viene, en contratar a un empleado el año que viene, en ampliar la fábrica el año que viene? Si no me delineás el camino, yo entiendo, no tenés solucionado el tema de la deuda, no sabés cuánto va a durar la pandemia.
yo lo entiendo todo. Ahora, por lo menos decime, mira, nos vamos a preparar para hacer una reforma impositiva que tenga determinados lineamientos, vamos a tratar de Totalmente. achicar el Estado, vamos a hacer lo imposible por arreglar la deuda y no que me digan y esto, si lo quieren bien y si no también. Me parece que no veo nada cercano a pensar que están pensando en un plan económico. La verdad es que no tengo ningún elemento como para asegurártelo. Y Manuel, te pregunto, ¿te da alguna sensación que Guzmán puede llegar a ser el economista que arregle la deuda después de tanta charla, después de ya esta renegociación charlada, conversada, como sea el ministro, por así decirlo, que arregle la deuda y que No, luego es que yo venga creo el que ministro yo creo que la deuda la va a que arreglar. Yo soy un convencido que sí, la deuda la va a arreglar porque acá tenés para un mí problema también. político. A ver, vos no podés seguir en este país sin arreglar la deuda. Y te No saco conviene a cualquier ninguno. tipo te saco incluso cualquier tipo de ideología sobre eso. O sea, acá el mismo gobierno sabe que el arreglar la deuda no es el final del camino, es el principio del camino. Entonces, si no arreglas la deuda, no tenés el principio del camino, no tenés para dónde ir. Por lo tanto, yo creo que lo van a arreglar incluso si falta algún tema, a ellos les gusta llamarlo sostenibilidad, si falta algún dólar, hasta te diría que por ahí el Fondo Monetario lo pone. Mira, hasta ese límite te llevo. Y ya le dieron, Ahora, ¿viste? Sí. por eso, no, yo creo que en estos días vamos a tener novedades, más allá de que el plazo es hasta el 24 de julio. Eh, También soy de los que cree que va a terminar la renegociación de la deuda y entiendo que se va a ir Guzmán. Me parece que el desgaste que tiene va a ser que se vaya. En general ocurre así, digamos, los gobiernos tienen los fusibles y me parece que uno va a ser Guzmán. Me parece increíble que en 6 meses, porque digamos, la renegociación de la deuda empezó incluso antes de que Alberto Fernández, de octubre, de que Alberto Fernández gane. Me parece Con el increíble que recongelamiento. hayamos estado 6 meses para hacer una filmina que compare lo que nos vamos a ahorrar de intereses contra los planes sociales que vamos a poder pagar. Digamos. En ese nivel de bizarrismo y amateurismo, sí va a ser un milagro arreglarlo, pero creo que lo van a arreglar porque entienden que no tienen futuro político si no lo arreglan, porque vos tenés, el Estado no importa, porque al Estado le van a seguir sin prestar, no importa si arreglás o no la deuda. El problema que vas a tener es que no le van a prestar a las empresas privadas. Entonces las empresas grandes que se financian en el exterior, que hoy más o menos tenés una deuda privada de 16 mil millones de dólares, bueno, no la van a poder refinanciar. O sea que el panorama se les va a terminar de complicar. Me parece que tardaron demasiado y me parece que, como te dije, que la van a terminar arreglando. Ojalá que sea ya. Que ahora terminemos esta charla y me entere que arreglaron el tema de la deuda, que algún avance hubo, hoy alguna filtración me llegó, veremos y recemos. Bien. Y Manuel, y como decía...